Hola amigo, hoy hablaremos sobre el varicocele, un nombre sencillo para una enfermedad muy común, y hoy en este video, si lo ves hasta el final, sabrás a quiénes se les debe operar y a quiénes no es necesario intervenir, y también descubrirás en qué enfermedades graves. Esto es una señal de que debes correr urgentemente y hacerte exámenes adicionales. De lo contrario, se perderá el tiempo y ya no será posible ayudar a la persona. Como saben, en muchos animales vertebrados, los testículos están dentro del abdomen. Pero así sucede que en muchos mamíferos, yo diría que casi en todos, los testículos están en el escroto. El escroto es una bolsa de piel, me sorprendió que muchos no sepan qué es. El escroto es donde están sus testículos. ¿Por qué están ahí? Es muy sencillo. A ellos les gusta una temperatura de 1.5 a 2 grados más baja que la temperatura dentro del abdomen. Si la temperatura sube, funcionan muy mal. Precisamente con el objetivo de la termorregulación, específicamente para bajar la temperatura, están en el escroto, para que todo eso sea ventilado por el viento y no se sobrecaliente. Por eso, claro, no es muy bueno que usemos pantalones, ropa interior ajustada o el calentador de asientos. Todo eso no le hace bien a nuestros testículos. Existe una enfermedad que se llama varicocele. Es común que las personas con hemorroides se quejen de que les salió una bolita. También es frecuente que las personas con varices en las piernas mencionen cansancio e hinchazón al final del día. En esencia, el varicocele es un conglomerado varicoso similar. Son vasos sanguíneos alterados, como los de las piernas o las hemorroides, que en realidad son vasos venosos alterados, pero en el escroto. Y esto lleva a que si en las piernas se hincha la pierna, ocurre un linfedema similar en los testículos, es decir, la linfa se estanca. Eso es lo primero. Lo segundo, la sangre que no drena bien del testículo provoca sobrecalentamiento del testículo. Tercero, a veces incluso sucede que en esta sangre, ya que baja de arriba hacia abajo, hay rastros hormonales de los riñones y las glándulas suprarrenales. Y eso no es muy bueno. ¿Cuáles son las manifestaciones del varicocele? Se puede hablar mucho sobre cómo se ve y se manifiesta. El 95% de todos los varicoceles se manifiestan de manera muy simple en el lado izquierdo. Recuerden, el lado izquierdo representa el 95%. Esto generalmente se detecta en la adolescencia. A veces duele, a veces no duele. Externamente, esto suele ser visible en el segundo o tercer grado de la enfermedad. En el primer grado es muy inusual que sea visible. ¿Cómo se ve visualmente? Puedes sentir o ver los nódulos varicosos alterados sobre el testículo, que incluso a veces aumentan cuando contraes el abdomen. Y es necesario que todos se traten. Desafortunadamente en la escuela lo detectan y palpan, incluso yo recuerdo cómo lo hacían. Después de la comisión en la junta militar, a todos los mandan a tratarlo y operarlo. Se considera que el varicocele se presenta en el 20 a 25% de la población, es decir, prácticamente en 1 de cada 4. Pero si tomamos todas las parejas infértiles donde hay un índice de infertilidad masculina, se considera que en esas parejas el 40% de los hombres tienen varicocele. Esta es una de las razones por las que tememos al varicocele. Su existencia afecta negativamente al testículo izquierdo y junto con el izquierdo en realidad también comienza a sufrir el derecho. Debido a las reacciones vasculares, el derecho también se ve afectado. Por eso, cuanto antes se opere el varicocele, mejor, pero no todos necesitan operarse. En primer lugar, no todos pueden operarse. También existe lo que mencioné desde el principio, el varicocele sintomático. Es decir, si de repente a los 35 o 40 años, en un joven, tuve un paciente así, hace poco en la consulta, aparece el varicocele y antes no lo tenía y se vuelve bastante notorio, especialmente del lado derecho. Entonces, ¿saben qué es lo primero que hay que hacer? Es enviarlo ya sea a una resonancia magnética, a una tomografía computarizada o a un ultrasonido abdominal. Es posible que haya algún tumor que esté comprimiendo la vena, por lo cual la sangre del testículo deja de drenar normalmente. O sea, parece una dolencia inofensiva, pero en realidad puede ser, y a menudo, es un signo de un proceso tumoral. Es crucial recordar que el varicocele suele aparecer desde la adolescencia. Si hasta los 30 o 35 años no lo tienes, y de repente aparece bruscamente y progresa bastante rápido, hay que ir urgentemente a hacerse un examen y revisarse.
Ha habido casos en los que médicos no calificados operaron este tipo de varicocele y, naturalmente, dejaron pasar la enfermedad, perdiendo la oportunidad de darle al paciente la posibilidad de curarse a tiempo. Por eso, esto es muy importante. Nunca lo olviden por nada del mundo. Detectarlo en realidad es muy sencillo. Primero hay que palpar con la mano. Al tensar el abdomen pueden sentir cómo se tensan estas venas, si hay un reflujo sanguíneo en ellas. Es decir, aumentan la presión en el abdomen, la sangre se desvía y sienten cómo esas venitas se hinchan bajo sus manos. Incluso sin palpar, sin tocar, a simple vista a veces se pueden ver estas venas. Si el grado de varicocele es pronunciado, no siempre es evidente de inmediato. Puede que aparezca, digamos, a los 14 años y cada año va progresando poco a poco. Naturalmente, el riesgo de desarrollar varicocele es mayor en quienes tienen enfermedad varicosa en las extremidades inferiores. En aquellos que tuvieron un crecimiento intenso y rápido en cierto periodo de la vida. También existen varicoceles sintomáticos no solo por tumores. Puede ser congénito, pero sintomático, o condicionalmente sintomático. Existe una particularidad anatómica. Esto se llama síndrome del cascanueces, cuando una arteria que pertenece a otro órgano baja muy pronunciadamente y comprime la vena renal. Esto se llama síndrome del cascanueces, nutcracker. La presión en la vena renal aumenta y por eso sucede. En resumen, tenemos varicocele, es la más simple, accesible y común en casi todas las clínicas. El diagnóstico es ultrasonido complementado con un estudio Doppler. Es decir, pueden ver qué tanto están agrandadas estas venas, ¿no? Si hay un reflujo patológico en ellas y asegurarse de que sus problemas realmente están relacionados con esto. Porque hay personas a las que les duele y hay personas a las que no les duele. Si el varicocele está confirmado y duele, hay que operar. Si no duele, a quién hay que operar y a quién no, porque a veces el varicocele es muy pronunciado pero no duele, a veces es de tamaño pequeño pero duele mucho después del esfuerzo físico. Si sientes que el dolor aparece en la parte izquierda del escroto después de tener relaciones sexuales, o por ejemplo, si tuviste un coito interrumpido y el dolor apareció en la parte izquierda del escroto, vale la pena revisarse por varicocele. Muy a menudo, lamentablemente, hasta el 20% de las personas son operadas por varicocele cuando en realidad no lo tienen. Porque esta operación es buena para muchos cirujanos jóvenes. Los cirujanos, ya saben, muchos cirujanos generales aprenden practicando con apendicitis y la verdad, en todo el mundo se extirpan muchos apéndices cuando en realidad no hay apendicitis. En resumen, el cólico intestinal fue la causa, pero la cirugía de apéndice resultó bien y el cirujano ganó experiencia. Eso, lamentablemente, es algo de lo que muchos no hablan en voz alta, pero así es. Algo similar ocurre con el varicocele. La cirugía no empeoró la condición, pero el paciente continúa experimentando dolor. Siguen ahí porque estaban relacionados con prostatitis, hernia inguinal o alguna disfunción pélvica. Es crucial identificar la causa de la relación. ¿Es realmente varicocele? ¿Cómo se puede determinar? El varicocele no empieza a doler de repente, sino que es un proceso gradual. Si el varicocele comenzó a doler repentinamente desde ayer, es necesario cuestionar si realmente se trata de un varicocele. Otro indicador es el deterioro en la calidad del esperma, patospermia, es decir, un espermograma patológico que no es muy favorable. Naturalmente, cuando en una etapa temprana puedes hacer la operación, hasta el 70 o 80% de los cambios que han ocurrido hasta ese momento pueden revertirse, es decir, volver atrás. Y la tercera indicación para la cirugía, a quien se debe operar, es la atrofia del órgano. Debido a estas alteraciones hemodinámicas, cuando la circulación sanguínea no ocurre correctamente, el testículo comienza a atrofiarse. Es fácil de entender, se vuelve menos denso y más pequeño que el del lado opuesto. Entonces hay que operar. ¿Y de qué manera se puede operar? En realidad hay muchas, pero yo las dividiría en tres. Primero, los tratamientos conservadores para el varicocele, como ungüentos y cremas. Por lo general, esto es hecho por estafadores, ya que el varicocele no se trata con pastillas ni ungüentos. Y por eso, si alguien te receta algo para tratar el varicocele y te dice que con eso se te va a quitar, por favor, cambia de médico. Lo segundo son las cirugías abiertas, cirugías laparoscópicas de Ivanisevic, Palomo, Marmara, microcirugía o la cirugía convencional a través de una mini incisión. Existen muchas variantes. La mejor opción es la que el cirujano domine mejor. Tengo mi propio método, lo llamo el método japonés. Siempre la defenderé porque con ella nunca tengo complicaciones. Estoy muy satisfecho con los resultados cosméticos. Si le preguntas a alguien que practica microcirugía, te dirá que la microcirugía es lo mejor.
Pero si él lo hace, en mi opinión, desacredita mi método. Si yo lo hago a su manera, quizá desacredite el suyo. No le impongas al cirujano el método de operación. Elige uno en quien confíes y deja que te opere. Lo que no recomiendo, siendo honesto, es la extracción laparoscópica, es decir, el clipado. En primer lugar, se realiza una anestesia general profunda. Segundo, se ingresa a la cavidad abdominal, lo que conlleva una serie de complicaciones. Porque la mayoría de los cirujanos que hacen esto son jóvenes y principiantes, es una operación donde la gente aprende a colocar los puertos, manipular y operar. Por eso, yo nunca en la vida enviaría a mi hijo a una laparoscopía. La microcirugía es un buen método que también practiqué. Tengo amplia experiencia con accesos microquirúrgicos. Y probablemente el último es el tercer grupo. Estos son métodos endovasculares de tratamiento y diagnóstico, no cirugía abierta. Esto es cuando le pinchan un vaso sanguíneo grande, contrastan sus venas a través de él y al mismo tiempo introducen un medicamento, si se confirma el varicocele, que sella esas venas patológicas. Generalmente apoyo el uso del método endovascular, este tercer método. Después de una recaída repentina, se debe confirmar que es una recaída, entender su origen y luego embolizar o tomar medidas al respecto. Muchas veces las recaídas no se confirman, o la razón es que la primera cirugía no fue de calidad, lo cual no es una verdadera recaída. Algo no se ligó. Pero si le preguntas a un cirujano endovascular cómo operar y diagnosticar, dirá que a todos en la primera etapa hay que embolizar de inmediato. Cada cirujano elige por sí mismo, pero para los pacientes primarios recomiendo elegir no la laparoscopía, sino métodos de tratamiento simples, y solo después, en caso de recurrencias, recurrir a los métodos de tratamiento endovasculares. Sí, pueden surgir complicaciones incluso en operaciones que parecen sencillas. Sí, puede haber. Después de estas operaciones, si se realizan incorrectamente o hay alguna particularidad en la cicatrización, puede ocurrir hidrocele. He visto pacientes cuya espermatograma llegaba a 0 después de la operación porque tenían un solo testículo. Les ligaban el conducto deferente o lo lesionaban y quedaban estériles. He visto pacientes a quienes, después de la operación, se les moría el testículo. Esto es especialmente crítico hacerlo en buenas manos si la operación es una repetición. Si, por ejemplo, hubo una hernia inguinal de ese lado, justamente ambos pacientes que vi a quienes se les murió el testículo eran pacientes después de hernias inguinales. Al parecer, un vaso principal fue comprimido o lesionado en la primera operación y otro fue dañado en la segunda. Es muy importante tratar cada operación con respeto. No hay operaciones simples, no hay operaciones difíciles. Las complicaciones, errores y malas consecuencias pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier especialista. Y si a usted probablemente piense, le apareció un varicocele y parece que no le molesta mucho, ¿verdad? Dependerá de si aparece esa molestia o los síntomas del tipo de estilo de vida que lleva. Por supuesto que sí. La halterofilia, por ejemplo, especialmente si usa un cinturón atlético, va a provocar el empeoramiento del varicocele. Es decir, si usted, por ejemplo, no practica halterofilia, es posible que en su vida cotidiana y normal se quede en el primer grado y usted viva sin ningún síntoma ni indicación para cirugía. Pero si usted abusa, si empieza a subir de peso, el sobrepeso también es un factor que lo provoca. Entonces, en consecuencia, el grado de varicocele probablemente aumentará y posiblemente después empezará a doler poco a poco y tendrá que operarse. ¿Por qué preguntan tan seguido sobre esta enfermedad si es tan sencilla de diagnosticar? ¿Por qué es tan común recibir opiniones médicas contradictorias sobre la necesidad de una cirugía para el varicocele al consultar diferentes especialistas? Desafortunadamente es verdad, mucha gente toma esta enfermedad de manera muy simple y ligera. A veces indican cirugía innecesariamente por diversos motivos. No quiero decirlo abiertamente, pero así es. Pero eso se practica con frecuencia, desafortunadamente. Incluso uno de mis compañeros fue a consulta, tenía dolor relacionado con el apéndice del testículo derecho, había un quiste, naturalmente con tratamiento con medicamentos, el quiste disminuía y dejaba de doler. Le diagnosticaron varicocele en el lado derecho, aunque suele presentarse en el izquierdo, le recomiendan cirugía para aliviar el dolor. Sospeché que algo andaba mal, ya que el varicocele apareció por primera vez cuando él tenía 30 años. Y de repente empezó a doler. Eso es uno. En segundo lugar, por alguna razón apareció en el lado derecho. La derecha suele aparecer además de la izquierda debido a que la vena del lado derecho desemboca de forma distinta. También me confundió que no hubiera nada en el lado izquierdo y sí en el derecho. Y, en tercer lugar,
¿Por qué desaparece con medicamentos antiinflamatorios y otros medicamentos? Bueno, al hacer el ultrasonido noté un quiste ahí. Entendí que simplemente el quiste está disminuyendo y no le duele. Puncionamos el quiste y el varicocele y el dolor desaparecieron. Luego, el quiste volvió a aumentar de tamaño, el dolor regresó y entendimos que el problema era el quiste, no el varicocele. Hay que transmitirlo. Qué triste es pasar por una cirugía, ojalá sin complicaciones, y luego, por lo que fuiste al cirujano, sales con el mismo problema y el cirujano solo se encoge de hombros. Por eso, como dicen, mide 7 veces y corta una sola vez. Y realmente espero que este video les ayude a elegir tanto al cirujano como el método de tratamiento. Espero que les haya gustado este video, así que en los comentarios escriban sobre qué enfermedades o padecimientos les gustaría saber más en nuestro canal. No olviden suscribirse, activar la campanita y ser los primeros en ver nuestros nuevos episodios sobre enfermedades.